Con la poda lo que tratamos es de conseguir que desde el trasplante de la planta pues inicie su desarrollo vigorosa. Yo trato de limpiar, es buscar el tallo principal que está en la planta acá, ¿verdad? Como ven, la hoja acá, aquí está la planta, el tallo principal, ¿verdad? Hasta arriba. Yo lo que voy a hacer es quitar algunas hojas, algunos brotes, eso es bueno que hagan, ¿verdad? Para que las raíces de la planta se desarrollen, ¿verdad? Que se desarrollen y cojan fuerza la planta, así crecen rápido. Entonces lo que vamos a limpiar es un poco la planta, no mucho. Como ven, aquí van saliendo ya los pepinos. Como ven acá, esta no me deja ver, no deja ver. Atrás, ¿verdad? Están las flor macho, entonces ahí vienen los pepinos. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar un poco y así la planta va a coger fuerza, lo que es la raíz, y también va a tener más luz la planta. Vean a ver el video anterior, fue cuando hice estos soportes, ¿verdad? Para que la planta no estén en la tierra y así los productos o los vegetales, ¿verdad? No van a estar en la tierra y no se van a podrir por el agua que le echamos a las plantas. Entonces es bueno también que hagan esto, que le hagan el soporte, ¿verdad? Porque así uno ve si las plantas tienen plagas, tiene hongo, entonces tú combates eso. Se te hace más fácil ver, ¿verdad? Si las plantas tienen algún problema o algo. Como ven esta, miren, estas hojas están muy lindas. Yo cuido mucho mis plantas. En la descripción de este video abajo, ahí salen todos los productos que yo utilizo, vayan a verlo. También arriba te voy a poner ahora ese video de control de las plagas. Es muy importante que controlen eso, ¿verdad? Lo que es las plagas y todos los hongos. Yo uso un producto que es orgánico. Entonces, vayan a verlo, muy bueno. Entonces lo que voy a hacer es limpiar esta planta un poco. Como estas son hojas del principio, están viejas, hacer así. Entonces la planta va a tener más aire, lo que es Siempre tienen que cortar con una tijera limpia para que no dañen a la planta. Ahí, ves, la planta tiene más, va a tener más aire. Esta planta, la voy a cortar acá. Entonces, ves, ya la planta tiene más espacio acá abajo. Ahí está. Como ven, es muy sencillo. Lo que estoy haciendo es, ¿ves?, quitarle todas estas hojas que estaban acá abajo. Como ven, entonces ya la planta ya va a tener más espacio, ¿verdad? Va a tener más aire. La planta, los frutos van a nacer con más fuerza. Esta planta, le puedo quitar algunas hojas también. Así ya la planta tiene bastante aire. Quitarle esta porque me estorba. Ahí, ¿ves? Acá
acá estamos. Voy a limpiarla toda. Esto me va a servir. Todo esto va a servir. Miren entonces cómo quedó. Las plantitas van creciendo muy bien. Le voy a quitar esta. Es que le voy a arrancar esta. Porque para que tengan fuerza. Ya, se fue. Pues ahora mi planta va a tener más fuerza, van a tener más fuerza. ¿Ves? Ya quedaron más limpias aquí abajo. Y tengo que va saliendo ya los pepinos. Vamos a cambiar las florecitas. Así quedaron las plantas de pepino. Ya tienen su espacio, va a tener más aire. Los vegetales van a nacer con más fuerza. Es bueno que hagan la poda en sus plantas. Tienen más aire. Y van a hacer, las raíces van a coger más fuerza. En la descripción de este video te dejo todos los productos que yo utilizo. Vayan a verlo. Todo es orgánico. Y así para que sus plantas nazcan fuertes, más vigorosas y estén lindas, así como esta.